Tiempos finales, la clase número 10. La primera parte de nuestro estudio hemos estado analizando las palabras que el Señor Jesucristo hace en Mateo 24 y Mateo 25. Hemos sacado excelentes conclusiones. En la segunda parte hemos analizado las profecías de Daniel, capítulo 2 y capítulo 9, que son tremendas profecías que nos han traído una comprensión verdadera, más adecuada, más acorde a las Escrituras. Y ahora vamos a entrar a una tercera parte donde vamos a analizar el tema de los judíos, de Israel y del templo en estos últimos tiempos. Entonces vamos a ir a este tema y hablemos pues de cómo judíos, Israel y el templo tenemos que ver este tópico, esta temática. Vamos a ver un documental de la History Channel, está en inglés, y en este documental sobre el templo analicemos algunas cosas. Jerusalem, a historical journey through archaeology and art. Jerusalem, a mosaic of different peoples, faiths, and nationalities. Nevertheless, despite this diversity, under the sovereignty of Israel, Jerusalem is a city that works. But has it always been this way? The first historical mention of Jerusalem is in the Bible, in the era of the patriarchs. King David declares Jerusalem as Israel's capital, known from that point on also as Zion. His son King Solomon builds the first temple. But the temple is destroyed by the Babylonians, and the Jews are exiled. King Cyrus's declaration enables the Jews to return and rebuild the temple. Alexander the Great's conquests include Jerusalem. However, his successors desecrate the temple, which leads to the Maccabees' revolt against the Greeks' imposition of Hellenism. The Roman Empire seizes control, and King Herod renovates the temple. A large-scale revolt against a corrupt and vicious Roman reign fails. The Second Temple is destroyed, and the Jews are banned from Jerusalem. 60 years pass, and Bar Kokhba leads another revolt for the freedom of Jerusalem. But it fails after 3 years of battle. Jews are banned from the city, renamed by the Romans Aelia Capitolina, in order to eradicate its Jewish heritage. Roman Emperor Constantine converts to Christianity and reinforces the ban on Jews entering Jerusalem. A new religion, Islam, sweeps through the Middle East. Non-Muslims are declared second-class citizens. Crusaders conquer Jerusalem in a bloodbath of Jews and Muslims. 2,000 Jews are burnt alive in the main synagogue, and the city is depopulated of its previous inhabitants. The first organized mass Jewish return arrives from France and England. The Mamluks defeat the Christian kingdom of Jerusalem, and building and renovating of synagogues and churches is banned. The great Mishnai commentator Rabbi Ovadia of Bartanura settles in Jerusalem. The Ottoman Empire takes over, imposing restrictions on Jews and Christians, and Sultan Suleiman rebuilds the walls. But as the empire declines, Jerusalem is badly neglected. Still, the Jewish people stream back, build new neighborhoods, and re-establish their majority by 1863. World War I breaks out.
The Ottoman Empire collapses and makes room for a new Middle East. The British Foreign Secretary, Arthur James Balfour, declares the establishment of a national home for the Jewish people. Britain receives a mandate to create a Jewish homeland, but forbids Jews from blowing the shofar or reading holy scrolls at the Western Wall. Thousands of Muslims are incited to unleash an attack against Jews in Jerusalem and Hebron. 86 Jews are brutally murdered, hundreds are wounded. UN Resolution 181 declares Jerusalem as a corpus separatum, a separate entity. A Jewish state is declared as Jerusalem is put under siege, conquered, and divided. 58 synagogues are destroyed or desecrated. Harsh limitations are imposed on Jews and Christians for 19 years. The Six-Day War. Jerusalem is reunited and freedom and equality are restored. Throughout history, only Israel has protected the freedom of all peoples and faiths in Jerusalem. De hecho que los temas concernientes al futuro de los judíos son importantes para nuestro entendimiento de cómo se desenvolverá el futuro. Los temas, todos estos tópicos son vistos muy diferentemente por los que sostienen la doctrina de la enseñanza tradicional y por nuestra enseñanza. Entonces, tenemos que ver y enfocarnos adecuadamente. Vamos a ver primero el rechazo de los judíos al Mesías. En más de una ocasión, el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos por rechazarle a Él y también por haber rechazado a los profetas y siervos a quienes Dios había enviado. Por ejemplo, nuestro Señor les dijo la parábola del dueño de la viña, quien la había plantado, la puso al cuidado de algunos viñadores y luego se fue a un largo viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña mandó siervos a recoger el producto de la cosecha, pero los cuidadores de la viña rehusaron darles el producto a ellos. Los cuidadores de la viña aún golpearon a los siervos del dueño de la viña y mataron a uno. Entonces, dice el texto, entonces el dueño de la viña mandó a un grupo más grande de siervos, ellos también fueron golpeados y no les dieron nada. Entonces el dueño de la viña mandó a su propio hijo, pensando que sería respetado, pero aún él fue abusado y luego matado por los cuidadores de la viña. Mateo 21:45 nos dice que los líderes religiosos oyeron esta parábola y supieron que Jesús estaba hablando de ellos, y Jesús los confrontó diciéndoles: por eso os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Miren qué tremenda aseveración del Señor. En verdad que el reino de Dios fue quitado a los líderes judíos. Hoy es difícil de recibir esto por muchos cristianos, especialmente para los cristianos que están encerrados en la doctrina de la enseñanza tradicional, pues ellos continúan esperando que Dios restaure Israel y use a los judíos para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Entonces ahí hay un enfoque totalmente diferente. Jesús también les presentó otra parábola hablando de las consecuencias sobre los judíos por rechazarle como Mesías. Jesús habló de un rey quien invitó mucha gente honorable a la fiesta de las bodas de su hijo, pero toda esa gente puso excusas para no venir y atender la invitación. Dice Mateo 22:7, después de que la invitación fue rechazada por segunda vez, el rey se enojó y envió a sus ejércitos para destruir a algunos de ellos y para incendiar la ciudad. Jesús explicó que entonces el rey invitó a gente común de la calle a la fiesta de su hijo.
La gente que vino vestida de manera honorable fue bienvenida por el rey para participar en esta fiesta de bodas. Esto es Mateo 21 del 1 al 14, perdón, Mateo 22 del 1 al 14. Ahora, en el capítulo siguiente de Mateo encontramos a Jesús reprendiendo a los líderes religiosos judíos. Ahí finalizó su reprensión declarando que la destrucción de Jerusalén y del templo vendría en esa misma generación. Ya aquí entramos al texto de Mateo 23 del 36 al 38. Y como ya lo hemos demostrado, lo hemos estudiado, esto se cumplió en el año 70. La culpa y la sangre de los judíos rociada en la tierra, desde Abel hasta Zacarías, vino sobre esa generación. Lo dijo el Señor en los versos 35 y 36, Mateo 23. El reino de Dios fue quitado de ellos. ¿Ok? Ahora, tenemos que hacer un énfasis ahora en algo especial, algo importante que nos compete a nosotros, los cristianos, que nosotros tenemos que honrar al pueblo hebreo de los judíos. Vamos a entender esto. Aunque los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, los cristianos gentiles continúan adorando, honrándolos por causa de su padre Abraham, porque es el padre de todos los hebreos. O sea, estamos hablando de honrar, de respetar, de ser respetuosos y cordiales con el pueblo judío y todos los hebreos. Aun cuando los judíos estuvieron persiguiendo a los cristianos, Pablo explicó que los cristianos deberían respetar a los judíos porque Dios escogió a Abraham y a su descendencia, que es el pueblo hebreo. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ok, entonces, en alguna medida, Pablo tuvo que contender y confrontar a muchos judíos porque ellos estaban totalmente contrarios a la enseñanza del camino, la enseñanza del cristianismo. Y cuando esto pasó, para él era un tema muy importante porque lo comprendía, él comprendía los dos mundos, aunque él era hebreo de hebreos, porque él era descendiente de la tribu de Benjamín. Él entendía, ¿no?, que por causa del evangelio el pueblo judío se levantó como enemigos de los cristianos, pero en cuanto a la elección, ellos seguían siendo amados por causa de Abraham y Isaac y Jacob, o sea, fueron amados porque eran el pueblo escogido y lo son. Entonces, nuestro sentimiento actual podría ser el mismo que Pablo está expresando en este texto, pero tenemos que seguir reconociendo que son amados. Ahora, Pablo estableció que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y esta es una verdad, no solamente en dones respecto al tema de los dones espirituales, dones del Espíritu, sino también aquello que Dios le dio a ellos y les dio es una gracia, no es algo que alcanzaron por algún mérito, sencillamente fue una gracia. Ahora, Pablo nos da a entender que Dios llamó a su pueblo y por lo tanto ellos todavía tienen un lugar especial en su corazón y esto sigue vigente. Pablo explica aún más esta verdad usando una analogía de un árbol de olivo. Pero si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Entonces, ahí Romanos 11, 17, 18 está hablando de que hay dos olivos. Y fíjense qué tremenda fue la visión de Zacarías, que justamente había esto, ¿no? Yo creo que tenemos
tenemos que entender, Israel, el olivo, las raíces han sido puestas, nosotros como olivo silvestre fuimos injertados y tenemos un privilegio muy grande que Dios nos ha dado. Ahora, los gentiles cristianos podrían cometer el error de abrazar actitudes negativas contra los judíos. Por lo tanto, se les tiene que recordar a todos que el pueblo hebreo y los judíos, a ellos se les ha confiado la ley y las promesas de Dios. Ellos fueron escogidos por Dios para legarnos las escrituras, que son los fundamentos de la fe cristiana. Entonces, el tema importante aquí es que el pueblo hebreo y en consecuencia los judíos, que son la actual religión que los representa, el pueblo hebreo ha sido el que ha preservado para nosotros las escrituras, que son nuestros fundamentos de nuestra fe. Entonces aquí no estamos hablando de traición, de rituales, de usanzas, no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando del fundamento que son las escrituras. Ahora, esto es lo que podemos ver a lo largo de los años y ver cómo el último apóstol que estuvo escribiendo, el apóstol Juan, cuando está teniendo el Apocalipsis y lo va demostrando a la gente, bueno, ahí tenemos muchas cosas que ver que en los siglos han sido dados, ¿no? Ahora, los cristianos gentiles tienen que continuar aún hoy honrando este legado, respetando con profundo agradecimiento al pueblo hebreo y los judíos que son parte de ese pueblo escogido. Esto es muy importante. Vamos a hablar ahora del despertar venidero de los judíos. Hablemos de que Dios no ha rechazado a los descendientes naturales de Abraham. Esto lo dice Romanos 11, verso 1 y 2 y verso 28 y 29. Aunque ellos rechazaron a Jesús y el reino les fue quitado, ellos todavía tienen un pacto con Dios, un pacto único que les asegura una oportunidad especial en el futuro. Miren que Pablo explica esto en Romanos 11:25. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25, la segunda parte. En esta frase, endurecimiento en parte, podemos esperar que algunos judíos llegarán a creer en Jesús, pero la mayoría de ellos permanecerá en incredulidad hasta la plenitud o la vasta mayoría de gentiles sean salvos. Cuando Dios esté satisfecho con la cosecha de gentiles, Él abrirá los ojos a los judíos y la mayor parte de los judíos serán salvos. Esto es lo que más o menos nos está revelando Romanos 11 del 23 al 29. Ciertamente habrá un gran despertar dentro de los judíos antes que Cristo regrese. Pero esto no quiere decir que será el fin de la gran cosecha. O sea, los judíos que abracen el evangelio traerán un despertar aún más grande entre los gentiles. Pablo dio a entender esto cuando escribió que el corazón de los judíos se endurecería por un tiempo para que los gentiles fuesen traídos al reino. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Eso va a ser tremendo, hermanos. Ciertamente, cuando los judíos sean salvos, causará que la fe de todos será avivada como no se conoció nunca antes. Ese futuro despertar traerá unidad entre los cristianos gentiles y los judíos hechos cristianos. Será el cumplimiento de las promesas de Dios para hacer un hombre nuevo. Sean judíos o gentiles, estarán adorando y sirviendo a Dios juntos. Efesios 2, del 13 al 22. Miren lo que dice Charles Spurgeon. Dice, el día todavía está por venir cuando los judíos, quienes fueron los primeros apóstoles, los primeros misioneros para nosotros, que estaban lejos de nosotros, serán reunidos de nuevo.
Tremenda verdad de este siervo. Hasta que esto ocurra, la plenitud de la iglesia nunca podrá venir. Innumerables beneficios vendrán con la restauración de Israel. Su reunión será como vida dentro de la muerte. ¿Ok? Entonces, creo que vamos a poder hablar y pormenorizar un poco más adelante este tema, en donde yo creo que es importante notar que va a haber un gran avivamiento, pero ese gran avivamiento tiene una coyuntura, tiene implicancias que no la hemos visto en la enseñanza tradicional. Pero vamos a ver otro tópico, otro tema. ¿Qué de la tierra de Israel? O sea, ¿qué va a pasar con el territorio que tiene el pueblo hebreo? Aquí tenemos una visión panorámica de toda esa zona de Tierra Santa, todo. Ahí tenemos el mar de Galilea, el lago de Galilea, eh, tenemos el mar Muerto, tenemos toda la zona en la que está toda la tierra prometida. Pero vamos a ver un poco, antes de 1948, los judíos casi no tenían autoridad gubernamental en la tierra de Israel, desde que fue destruido en el año 70. La ciudad fue destruida y los judíos esparcidos exactamente como Jesús lo profetizó. Hace un rato veíamos la película, que aunque está en inglés y si has tenido oportunidad de leer el texto, te habrás dado cuenta cómo el pueblo hebreo desde el año 70 no pudo estar en Jerusalén sino hasta casi 1800, el año 1800, en donde algunos judíos recién regresaron, o mejor dicho, pudieron adquirir algunas posesiones ahí. Ok, fíjense qué tremendo. Hay muchas implicancias políticas en donde eh, estuvieron los pueblos eh, en una tremenda controversia ahí contra los judíos que fueron sacados de toda esa zona. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21-24. ¿Ok? Por casi 2000 años Jerusalén ha sido aplastado bajo los pies de los gentiles. Toda la tierra de Israel ha experimentado muchas guerras y ha estado bajo control de varios grupos de gente. No fue sino hasta el año 1948 que Israel vino a ser una nación soberana bajo el control de un liderazgo judío. Algunos cristianos creen que en el 48 fue el cumplimiento histórico del cronograma de Dios, cuando Jerusalén nunca más estaría aplastado y la plenitud de los gentiles haya llegado. Tal vez ese día ciertamente está sobre nosotros, pero hay una razón para dudar de ello, porque Jerusalén hasta cierto punto todavía está siendo aplastado bajo los pies de los pueblos no judíos, los que lo están rodeando. Hay un tremendo conflicto. Ahora sabemos por las noticias que el pueblo en Israel está teniendo bastante arraigo en esa zona, hay un poder militar muy importante, hay defensas muy buenas que tiene el pueblo judío, pero el territorio alrededor de ellos sigue siendo hostil. Aunque los judíos tienen el control político, otros pueblos, particularmente los árabes en esa región, pelean por el control de parte o toda el área que ocupan los árabes. Aún más, el templo musulmán, conocido como la bóveda de roca, está exactamente donde el templo judío estaba hace 2000 años, siendo este el tercer lugar santo más, o sea,
más santo para los musulmanes a través de todo el mundo. Esto es una abominación a los ojos de los judíos. O sea, por un lado tienen la Meca y por otro lado tienen este lugar. Es tremendo lo que pasa, ¿no? Los judíos no pueden eh, aceptar esto que los musulmanes estén usurpando ese lugar. Lo podemos visualizar en esta foto. Eh, antes, antes del año 70 ahí se veía el templo, pero ahora está una mezquita. También hay razón para dudar que la plenitud de los gentiles haya llegado ya, porque Dios continúa trabajando poderosamente entre los gentiles. De hecho, hay muchos más gentiles viniendo a ser cristianos nacidos de nuevo hoy que en cualquier otra época de la historia. Se dice que hay 200.000 por día que entran a los caminos del Señor en todo el mundo. Es una estimación de las agencias misioneras. Además, nosotros sabemos que el gran avivamiento todavía no ha llegado, transformando a la iglesia. Y luego habrá una gran cosecha de almas convertidas al cristianismo como nunca hubo. Estas dos realidades serán conocidas como la plenitud de los gentiles. Y eso todavía no ha venido. Estos hechos no apoyan la idea de que Dios ha girado su atención de los gentiles a los judíos, quienes en su mayoría permanecen endurecidos al Evangelio, pues solo un pequeño porcentaje creen que Jesús es el Mesías y Dios. Entonces, cuando en realidad llegue la plenitud de los gentiles, ¿qué le pasará a la tierra de Israel? Los que sostienen la enseñanza tradicional creen que al mismo tiempo Dios cumplirá su promesa de regresar la tierra a los descendientes naturales de Abraham. Ellos citan la promesa que Dios le dio a Abraham hace muchos años atrás. Dicen, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esto es Génesis 15, 18. Estamos diciendo que este texto está refiriéndose a este territorio. Fíjense, estamos en un mapa del Google Earth y tenemos aquí esta aproximación. Es una fotografía satelital y hemos señalado todo el territorio desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Fíjense, aquí tenemos un territorio inmenso. ¿No? Yo no me puedo, no encuentro una explicación actual en donde los judíos dominen esta zona. Esta es una zona árabe, una zona egipcia. Hay tremendas complicaciones políticas y raciales, étnicas en toda esa región. Los seguidores de la enseñanza tradicional creen que Dios causará que los judíos que han sido esparcidos alrededor del mundo emigren de regreso a Israel para establecerlos como una nación que será una luz al mundo. Ahora, esto de emigrar más, porque actualmente Israel, todo el pueblo judío en el mundo siempre tiene vínculo con Israel y ellos, si de hecho tendrían que irse todos ahí, yo creo que sería un tiempo bastante diferente, ¿no? Los judíos experimentarán las bendiciones de Dios y ellos serán elevados a una posición de gran autoridad. Esto es lo que piensan los que tienen la enseñanza tradicional acerca de los últimos tiempos. No es posible ver esto. Los seguidores de nuestra enseñanza
podrán ustedes ver que el futuro de Israel y los judíos de una manera diferente. Como ya hemos explicado, los 490 años del favor de Dios ya han pasado. Los judíos experimentarán un futuro despertar, pero la tierra o el territorio no regresará bajo el control exclusivo de los judíos. Voy a explicarles y mostrarles esto con las escrituras. O sea, no estoy hablando, no estoy tratando de hacer una interpretación particular ni de grupo. Primero, es importante apuntar que la promesa de Dios a Abraham no fue solamente para la tierra que hoy se conoce como Israel. Dios prometió toda la tierra, desde el río Nilo de Egipto hasta el río Éufrates, que recorre por Siria, Irak y Kuwait. Esta tierra prometida también incluía Jordania y partes de Arabia Saudita. Miren cómo está repartido actualmente este territorio. Ahí tenemos señalado con amarillo todas esas naciones. Son naciones que tienen dominios fuertes en esa región. Irak, Jordania, Siria, Líbano, ¿no? Kuwait, Irán que está más al extremo. Pero toda la zona de Arabia y Egipto. Si Dios va a dar la tierra prometida a Abraham, o sea, la tierra que le prometió a Abraham, si Dios se lo va a dar a los judíos modernos, como lo declara la doctrina de la enseñanza tradicional, entonces los judíos tendrán que poseer toda la tierra que está en medio de estos dos grandes ríos, ¿no? Tendría que ser así. Esto es lo que la enseñanza tradicional está buscando que creamos. Aún la Biblia claramente nos dice del futuro muy significante y transformación que sucederá en esa región. Isaías profetizó algo tremendo. Presten atención lo que Isaías dice. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ok, ¿quieren saber dónde está este texto? Es Isaías, capítulo 19, versos 21 al 25. Ok, esta es una profecía que generalmente no la revisamos, ni siquiera la entendemos si la hemos leído, hemos pasado una lectura por ahí. Este pasaje nos revela cómo será el día cuando la gente de Egipto, de Asiria y de Israel adorarán al Dios verdadero. Ellos estarán viajando de una región a otra con el propósito de adorar juntos. La profecía de Isaías suena demasiado buena para ser verdad. Los pueblos mencionados han peleado por generaciones unos contra otros. Egipto y Asiria están en fundamentos mismos del mundo árabe, y con un gran porcentaje de esos árabes son musulmanes. Isaías dijo que los árabes y judíos adorarán juntos. Esto va a ser tremendo, hermano. Esto es lo que va a suceder en el futuro. Lo ha dicho el Señor, es una profecía soltada para ellos. Yo quiero verlo. La profecía de Isaías también revela el corazón de Dios para Egipto y Asiria. Él llama a Egipto mi pueblo, y a Asiria le dice la obra de mis manos. Esto es inconcebible para un judío.
Oír hablar a Dios de esta manera puede ser difícil para muchos cristianos y para los judíos, quienes piensan que los judíos son los únicos escogidos de Dios. Por supuesto, Dios escogió al pueblo judío, pero nunca fue para que solamente ellos recibieran el favor de Dios. Más bien, ellos son escogidos como luz para las naciones. Con el mismo amor que Dios ha aplicado a los judíos, Él siempre ha deseado aplicarlo con cada pueblo de la tierra. Él ama a todo el mundo. Los judíos no fueron los únicos escogidos, pero ellos fueron los primeros frutos de la tierra para revelar el corazón de Dios a todos los pueblos. Jesús habló de un día en el cual Él reunirá para sí mismo un pueblo fuera de los judíos. Dice el texto, tengo unas ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces el Señor está echándose a andar para traer más gente a su rebaño. ¿No les parece que esto es interesante? En toda esa región el Señor está caminando y está haciendo que esa promesa que estamos esperando sea cumplida. Un rebaño que consista que hay grupos diferentes de gente que estén involucrados. ¿Dónde va a ocurrir esto? Alrededor de todo el mundo, pero más prominentemente en la tierra prometida. Dios está empeñado en tomar la región más tumultuosa del mundo y hará su lugar de exposición donde diferentes grupos de gente vendrán a ser un solo rebaño con Cristo Jesús como su pastor. Dios no está dando la tierra que Él prometió a Abraham exclusivamente a los judíos. Él se la dará a sus hijos. Pablo hizo esto aún más claro cuando escribe lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces estamos hablando de que hay que notar claramente que Dios no dijo que las promesas fueron solo para Abraham y sus descendientes. Las promesas fueron dadas por Dios para Abraham y su descendiente, que es Jesucristo. Ahora, Pablo explica aún más cuando todos los que ponen su fe en Jesús heredarán las bendiciones prometidas a Abraham. Dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, estamos incluidos, hermano. Y aquí no es necesario tener sangre hebrea o tratar o pretender decir que somos descendientes, porque en el último análisis el palo de Israel fue esparcido por todo el mundo para bendecir a todos los linajes de la tierra y al final el Señor va a ser un solo linaje. ¿A quién le pertenece la tierra prometida? Buena pregunta. ¿Quiénes son los herederos? Otra buena pregunta. La respuesta es todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Tú y yo somos herederos. Entonces, ¿qué esperamos para la tierra prometida? Nosotros sabemos que los judíos deben tener una presencia significativa ahí porque Isaías profetizó que los judíos adorarían a Dios junto con los países vecinos. Entonces, ahí en Isaías dice que los asirios y los egipcios junto con los judíos estarán reunidos adorando. Estamos hablando que van a tener que entrar a la única forma, el único camino de adoración a Dios actual es Jesucristo. Sin embargo, también es verdad que Dios está dando la tierra a sus hijos que han nacido de la simiente que es Jesús.
¿no? Por tanto, nosotros tendremos que esperar que muchos pueblos se establezcan en esta región. Cuando todos esos pueblos se inclinen al señorío de Jesucristo, ellos serán una luz a las naciones, pues esta región será el lugar más visible de la tierra donde varios grupos de gente vendrán a estar juntos bajo un solo pastor, que es Jesucristo. O sea, no estamos hablando de unir religiones, no estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando de que estas naciones se entreguen a Cristo. Ahora vamos a entrar a otro punto, vamos a hacer otro análisis. ¿Qué del templo de Jerusalén? Porque varias veces me han estado preguntando esto. ¿Qué? El escenario del punto de vista de la enseñanza tradicional asume que el templo de Jerusalén será restaurado antes o muy pronto, dentro de la semana 70 de Daniel. Esto es necesario según ellos, ya que creen que el anticristo pondrá fin a las ofrendas de los judíos. De acuerdo al sistema religioso de los judíos, esas ofrendas tienen que ser acompañadas por ciertas prácticas religiosas que solamente pueden ser presentadas en el templo. Por esto, los que creen en la doctrina de la enseñanza tradicional están esperando ansiosamente que el templo sea reconstruido. Pero cuando nos ceñimos a una correcta comprensión bíblica, surgen diferentes expectaciones respecto a esto. El templo fue destruido en el año 70 y Dios no tiene intenciones de permitir que sea reconstruido. Jesús declaró a los judíos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué tremenda voz del Señor. Jesús dijo, mejor dicho, dio a entender que este templo sería dejado desierto. Dios no quiere que el sistema religioso que Él destruyó sea vuelto a reconstruir. O sea, cuando hablamos de un antiguo pacto, estamos hablando del pacto levítico. El nuevo pacto que el Señor trae, que según Hebreos, y el Señor lo dice, que es el orden de Melquisedec, este nuevo pacto que está vigente ahora no necesita un templo en Jerusalén. Lo que necesita es de que tú seas un templo santo, que yo seamos parte del templo santo. O sea, ahora el templo somos nosotros. No más, o sea, el Señor no más quiere ver que la gente se acerque a Él con sacrificios de animales, ni de ningún sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Él no quiere que esto suceda nunca más. Jesús es el único camino al Padre, es el único sacerdote. Ya hizo un solo sacrificio, único y suficiente y poderoso y eterno. Ya no necesitamos más. Nosotros podemos obtener información más amplia acerca de esto al considerar cómo Jesús y los apóstoles vieron el templo de Jerusalén. El único templo en el que ellos estaban interesados era el nuevo templo de los cristianos, morada del Espíritu Santo. Analicemos el Nuevo Testamento, es bien claro. Hebreos es contundente. En ninguna parte encontraremos a ninguno de ellos haciendo una declaración que indicara o asegurara que el templo de Jerusalén iba a ser reconstruido. No lo hay, hermanos. De hecho, ambos, Jesús y Esteban, fueron sentenciados a muerte y la razón central de su muerte fueron sus declaraciones inteligentes y sabias que Dios no moraba en templos de piedra, que el templo judío sería destruido y un nuevo templo espiritual sería levantado. O sea, ¿por qué fueron muertos tanto Jesús y Esteban? Porque ellos hicieron declaraciones contrapuestas con la creencia levítica del pueblo judío. Ahora, miren lo que dice Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué más? Marcos 14:58. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ahí están los testigos terribles que estaban malinterpretando lo que el Señor estaba diciendo. En el fondo estamos entendiendo que el Señor se está refiriendo que Él trae un nuevo templo, no
está diciendo que vamos a construir o reconstruir ese templo. En Hechos 6, 13 y 14 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso, esa gente nunca falta. Hechos, en el 44 al 50, en este pasaje dice, en el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto. Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres, junto con Josué, lo introdujeron en la posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Sí, señores, claro, aún en la voz profética ya lo había dicho. El entendimiento de los escritores del Nuevo Testamento acerca del futuro del templo debe ser la llave para nuestro entendimiento del templo. Su entendimiento tiene que ser nuestro entendimiento. ¿Amén? Ok. Nosotros creemos que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y por eso necesitamos abrazar el entendimiento de ellos sobre cómo las promesas de Dios serán cumplidas. O sea, siempre hemos leído aquí unos pasajes en donde está el sentimiento, la comprensión, el entendimiento respecto al templo y que en realidad el Señor ya estaba dando por hecho de que nunca iba a poder habitar un templo hecho por manos si toda la tierra y su plenitud era su creación. De hecho, necesitamos cambiar nuestro enfoque al enfoque que llegaron a tener los apóstoles. Pablo habló acerca de un nuevo templo que consiste en ambos pueblos, sea judío o gentil, siendo correctamente ensamblados para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu Santo. O sea, somos ladrillos vivos, somos parte de un edificio que el Señor está construyendo. Este templo está siendo construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como la piedra angular. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Este es el templo que Jesús está construyendo y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo dice Mateo 16, 18. Somos templo del Espíritu Santo. Qué tremendo. Y hay una representación en el cielo. Ahí en el cielo, esta representación tiene que ver con 24 ancianos que adoran al Señor. Hagamos algunas conclusiones. Primero, algunos lectores o seguidores de esta clase pueden confundir el punto de vista que estamos presentando con la teología del reemplazo. Esto sería un error. O sea, aquí no estamos abrazando esta teología. Déjenme explicar un poquito más. La teología del reemplazo enseña que Dios ha terminado su relación de pacto con los judíos y que los cristianos han venido a reemplazar los judíos en referencia a heredar todas las promesas que originalmente se les había dado a los judíos. O sea, nosotros no creemos eso, ni siquiera estamos enseñando eso. Estamos enseñando algo totalmente diferente. Nosotros estamos enseñando
que un hombre nuevo que ve a Dios manteniendo sus promesas y ampliándolas y poniéndolas a disposición de todos aquellos que pongan su fe en Jesús. El fin último será hacer que los judíos y los gentiles sean parte de ese hombre nuevo, adorando a Dios juntos. Y esto nos respalda Juan 10:16, Efesios 2, del 11 al 22. Si usted abraza esta visión que acabamos de explicar, estará anticipando una gran cosecha de almas cuando la plenitud de los gentiles llegue. Hemos hablado de la plenitud de los gentiles, hemos dicho que es el gran avivamiento que viene y la gran cosecha. La gran cosecha desatará celos en los corazones de los judíos, quienes entonces responderán al Evangelio. ¿Por qué? Porque verán que lo que los cristianos dijeron acerca de su Mesías que les había prometido y todo lo que ellos enseñaron por estos 2000 años empiezan a cumplirse. Y entonces ellos tendrán evidencia. Los judíos piden señales. ¿Ok? Entonces, solamente entonces, gentiles y judíos adorarán a Jesucristo todos juntos. Entonces, y solo entonces, habrá paz en Jerusalén. Y oremos para que ese día venga pronto. Es más, muchos de los que van a convertirse, y esta va a ser la gran demostración para los judíos, es que los musulmanes serán aquellos que dejen su creencia musulmana y entren al camino de Jesús, al camino cristiano, al cristianismo. Ok, esto es todo por hoy. Y de hecho que ustedes pueden tener muchas preguntas. Escriban a minsantuario.yahoo.com. Estaremos gustosos de responder. Que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor los llene de bendición. Que guarde su camino, su salida, su entrada. En el nombre de Jesús. Sean benditos.